Siempre y cuando ustedes recuerden que son toneladas, porque si les olvida y le ponen 6.000 kilos, serían 6.000 toneladas. Entonces tengan cuidado con eso. Ahora, de este lado nos está pidiendo un nombre del archivo. Vamos a darle el nombre que ustedes quieran. Nos dice que la localización lo va a guardar en la carpeta de CNS Pro 2006, en la carpeta de plugins. ¿Sí? Si ustedes quieren crear su carpeta en el escritorio donde ustedes se acuerden que tienen la, digámoslo así, la manía de meter la subcarpeta en otra subcarpeta y en otra subcarpeta, lo pueden hacer, siempre y cuando se acuerden dónde la dejaron. Yo, como soy muy olvidadizo, lo voy a dejar donde me lo está indicando el programa, para no perderme. Y le voy a dar clic aquí en siguiente. ¿Sí? Me va a mandar a ese cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo vamos a darle clic donde dice Open Structure Wizard, ¿sí? Que en versiones del StatPro 2005 hacia atrás era conocido como Library, es una biblioteca. Aquí ya lo presenta así. Le damos clic en Open Structure Wizard y le damos aquí finalizar. Va a aparecer ahorita un mensaje, igual, ¿no? El hecho de que diga eso no quiere decir que lo instalamos mal, le decimos, está bien, ¿no? No hay ningún problema, aceptamos. Y nos tiene que mandar a la biblioteca virtual. En este caso, como los temas que van a manejar son estructuras reticulares, nosotros vamos a buscar el que dice Frame Models o Frame Models. ¿Sí? Le damos clic en Frame Models y nos dice que estos son los elementos que presentan. Tenemos desde vigas continuas, que ustedes se acuerdan muy bien de ellas ahorita, cilindros, losas de cimentación, cajones, a nuestros marcos, que es by frame. Entonces le vamos a dar clic en by frame, doble clic, y nos vamos a mandar a ese cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo el programa les está preguntando cuáles van a ser las medidas que ustedes le van a dar para ubicarlo, ¿sí? Como ahorita en estos niveles todavía tienen que aplicar, como ustedes le llaman, cajas de zapatos, podemos manejarlo desde dentro de la librería. Si nuestro modelo fuera muy sofisticado, con mucho diseño por parte de ustedes, entonces nos veríamos en la necesidad de dibujarlo en AutoCAD en 3D para hacer una importación al STAT, ¿sí? Pero yo estoy seguro que por tiempo no les alcanzaría, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, independientemente de esto, aquí vamos a proponer una longitud de 20 metros. En este sentido nos está pidiendo número de bahías o número de crujías a lo largo de la longitud. Podemos dejar 4, ¿sí? Luego altura, vamos a manejar dos niveles ahorita, vamos a darle 7. Número de divisiones, vamos a manejar 2, son 2 pisos. En el cuadrito que aparece aquí, si yo ahorita le digo altura de 7 con 2 niveles, me lo va a dar simétrico, 3.5 y 3.5. Probablemente yo en planta baja tenga una altura mayor, porque la fuerza cortante es más fuerte ahí. Entonces ahí a lo mejor lo que me conviene es decirle, no, aquí en este punto yo quiero tener 4 y acá 7. Perdón, 3. Y le damos OK. Entonces ya hace el cambio. Width se refiere al espesor. Vamos a manejar un espesor de 6 metros. Igual les dice número de bahías o divisiones que quieran colocar. En este caso vamos a dejar una. Le damos a aplicar y ese sería mi modelo, porque se lo pedí así. Por eso les hacía el comentario. Ahora, que a lo mejor me equivoqué y no me acuerdo, le doy doble clic y todavía puedo reajustar yo donde me haya fallado. Por ejemplo, a lo mejor era aquí en los 20, no eran 4, eran 3, y resulta que las divisiones no eran simétricas. ¿Sí? A lo mejor en mi primer clavo yo tenía 7
mejor aquí tenía 5. Y resulta que el último claro serían 8. Entonces ya me hacen los ajustes. ¿Sí? Si este fuera ya el marco, como lo vamos a resolver, van a darle clic a este icono que ustedes conocen muy bien. Aquí le llaman Transfer Model, pero ustedes lo conocen como Copy Paste, nomás copian y pegan. ¿No? Le damos clic ahí, y aquí nos dice el programa que si queremos transferir. Pues sí, aquí nos pregunta, ¿quieres modificar las coordenadas del origen? Pues no, ahorita no nos interesa realmente, ¿no? Le decimos que está bien. Las coordenadas de ejes globales del programa siempre tienen que estar visualizándolas aquí ustedes, en este punto. Y siempre van a estar aquí. De aquí hacia acá sería el eje Z, de aquí hacia allá el eje de las X, en el sentido vertical, el de las Y. ¿Sí? Decimos, sí, vamos a salvar. Bien, vamos hasta ahí todos. ¿Dudas o preguntas que tengan en estos puntos? ¿No? Bueno. Hay dos maneras de trabajar el stat. Lo pueden trabajar con los iconos que se encuentran de este lado, o lo pueden trabajar con los folders que están de este lado. Yo de manera personal me gusta más trabajarlo del lado izquierdo, donde están los folders. ¿Sí? Siempre que le den clic del lado derecho se va a activar una pantalla por default. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el primero, que sería, después de haberle dado clic en general, me mandó este submenú, y en este submenú le voy a dar clic aquí abajo donde dice material. Le doy en material, y ahí en material estos son los que está manejando ahorita el stat. ¿Sí? Les digo, quiero que sea de concreto, porque ahorita están en sexto, están viendo estructuras de concreto reforzado. Y como ahorita no hay ningún problema en ese aspecto, puedo asignarlo por vista. Si fuera una combinación de estructura metálica con concreto, entonces tendríamos que hacer por niveles y hacer cortes, pero ahorita no hay tanto problema. Entonces le damos clic aquí donde dice asignar por vista, y le damos abajo en el botón para confirmar asignar. Todavía nos pregunta que si queremos asignarle a todos, le decimos que sí. Entonces ahorita el programa sabe que todo es de concreto. ¿Sí? Bien, ahora el siguiente paso, vamos a buscar aquí en la parte superior de los folders el que dice Property. ¿Sí lo ubican? Aquí arriba. Le damos clic en Property, me va a mandar del lado derecho a esta tabla. En esta tabla vamos a buscar el botón que dice Define. Está aquí. ¿Sí? Le damos clic en Define y nos maneja aquí el panorama de las secciones que presenta. En este caso vamos a ir con rectángulo y vamos a empezar con la propuesta de las columnas. Obviamente, para hacer la propuesta se supone que ustedes ya hicieron un predimensionamiento de sus columnas. ¿Sí? En este caso vamos a comenzar con la columna mínima, porque nada más son 2 niveles, no son muy grandes, o quieren que pongamos una sección mayor. ¿Vamos con la mínima? Entonces, bueno, importante, como ahorita colocamos las unidades en metros, aquí tiene que ser punto 30 por punto 30. Si se les olvida y le dan el 30 directo, es como si le dijeran que es una columna de 30 metros por 30 metros. ¿Ven? Fíjense bien, una vez que ustedes ya la dieron de alta, aquí abajo le van a dar el ADD. Ya la registró el programa, ya sabe que esa sección existe. Luego, vamos con la sección de nuestras traves. Recuerden, siempre YD o YD va a ser el peralte y ZD es la base. Eso nunca va a cambiar. Por tanto, aquí, si nosotros hiciéramos un predimensionamiento, en este caso del claro más largo, que son 8 metros, hay dos formas, mediante fórmulas o por porcentajes. Si lo hacemos por porcentajes y tomamos el 8%, puede ser del 8 al 10%, yo me voy al 8%, me pediría aquí una trave de 64, ya redondeando sería de 65, y suponiendo que fuera una sección ideal,
como dicen normas técnicas, peralte entre 2 nos daría 32.5, que lo podemos dejar en 30, es decir, una trave de 65 por 30, que apenas quedaría porque mi columna es de 30 por 30. Debemos recordar que la sección de las traves jamás debe ser mayor a las columnas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ponerle punto 65 y aquí punto 30 para que la base coincida con la columna. Y le damos a adherir, cerramos. Ya están dadas de altas mis secciones. Ustedes lo pueden manejar con estos iconos de acá, que son las vistas, lo pueden rotar con estos. En este caso voy a ponerlo en vista frontal con este, y como tengo seleccionadas traves, voy a abrir una ventana seleccionando todas mis traves aquí. Para no estar jugando con esto, van a mantener oprimida la tecla control para que no se desactive sin soltarla, y vamos al siguiente nivel para seleccionar las traves entre pisos. Y con esta vista isométrico es importante que veamos siempre qué es lo que seleccionamos, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya visualicé que son puras traves, y como tengo seleccionado traves, aquí abajo automáticamente se activa el comando que dice asignar a vigas seleccionadas. En este caso sí, asignar, decimos que sí, ya está. Como es la sección 2, por eso aparece como R2. Luego voy a rectángulo, que es la 1, y lo puedo seleccionar por ventana, pero también en el Start, si nosotros vamos en la parte superior del menú a seleccionar, lo podemos hacer por vigas paralelas en el sentido de las Y, para que seleccione automáticamente todos los elementos verticales y no tenga yo que estar abriendo ventanas, ¿sí? Vamos a ver, si le doy clic aquí, ya tomo todas mis columnas, todo lo que sea vertical. Igual, asigno a vigas seleccionadas, ¿sí? Vamos a ver esto en 3D, que vendría siendo este icono, que en realidad es lo que lo hace pesado. El programa por sí solo pesa 1.4 gigas, ¿sí? Le damos clic y ahí estaría nuestra estructura, ¿no? Bueno, lo cerramos. Si se dan cuenta, y resumiendo ahorita, llevamos ya de lo que es en sí el programa de general, fuimos a material de propiedades. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego, siguiente paso, soporte, support. Aquí es importante lo siguiente, miren, uno de los problemas que nosotros como ingenieros arquitectos tenemos es que los ingenieros civiles piensan que nosotros no consideramos los resortes o elementos de este tipo. La verdad es que sí los consideramos, pero siempre y cuando tengamos un estudio de mecánica de suelos. En este caso, como no contamos con el estudio de mecánica de suelos, vamos a hacer la consideración de que son apoyos. Ahora, ¿por qué apoyos y no empotres? Para que ustedes puedan lograr un empotre perfecto, tendrían que colar al mismo tiempo la cimentación y la columna, y eso generalmente es muy difícil, muy costoso y complicado. Entonces, ¿qué hacemos por lo general? Primero colamos la cimentación y luego colamos las columnas. Entonces, con esa condición es por lo que se toma como apoyo. Claro, si alguien va a colar todo al mismo tiempo, pues ya la hizo, porque todo va a estar empotrado, ¿no? Pero es muy difícil en la práctica hacer eso. Entonces, aquí vamos a generar nuestros apoyos. Vamos a venir al botón Create. Y en Create nos va a mandar a este folder, ¿sí? En este folder, Fixed vendría siendo el empotre, pero nosotros no tenemos un empotre. Entonces vamos a ir al siguiente folder que dice Pinet. Pinet vienen siendo los apoyos, ¿sí? Le damos clic a Pinet y aquí abajo al botón ADD. ¿Sí estamos ahí? Pinet, y ya que está aquí no mueve nada, le dan abajo aquí en el botoncito que dice adherir, ADD. Ya va a aparecer ahí la condición de apoyo, ¿sí? Ahora, recuerden, siempre es importante seleccionar de derecha a izquierda. Entonces, primero tengo que seleccionar aquí. Ya que lo seleccioné, voy a colocar la vista lateral. Y se dan cuenta, ya el cursor se transformó en un seleccionador de nodos porque aparece este puntito junto a él.
Si no apareciera, vienen y le dan clic aquí, que es cursor de nodos, para que puedan seleccionar. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Aquí sí tenemos que abrir forzosamente una ventana para tomar únicamente nodos y un elemento más. Si por azar del destino se les olvida a ustedes y le dan clic en Assign to View, les va a poner apoyos aquí, aquí, en todos lados. ¿Sí? Entonces, bueno, ya aquí le dimos clic en asignar a nodos seleccionados. Dimos sí, asigna. Nos pregunta, ¿está seguro? Sí. Entonces ya le dio la condición de apoyo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Luego, después de general, aquí abajo de soportes está load, que son cargas. ¿Sí? Le damos clic a load. Nos va a mandar a este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo le vamos a dar clic al botón que dice nuevo, new. Nos va a mandar a esta tabla. ¿Sí? En esta tabla vamos a ir a donde dice load case. Y aquí la numeración que le están les dé, nunca la modifiquen, siempre deben de respetarla. Si la modifican a la hora que hagan la corrida, les va a generar error. Ahora, aquí le vamos a dar DEA y el título aquí sería carga de servicio. ¿Sí? Y le damos ADD aquí abajo. Automáticamente pasa al número 2. Y ahora aquí el tipo de carga sería Seismic. Y el título aquí sería Sismo en X. Le damos a adherir. La 3 sigue siendo sismo, pero ahora sería sismo en Z. Le damos a adherir. ¿Sí? Esas tres primeras cargas son cargas básicas o elementales, y entraríamos en la 4, que ya son combinaciones. Para combinaciones vamos a tener que recurrir en este caso al tercer libro azul. Está acá. ¿Sí? Y ahorita por el tiempo vamos a colocar nada más esta carga 4. El nombre aquí sería estado límite de servicio. Ahora, ¿es una estructura del grupo A o del grupo B? ¿Del grupo A? Entonces, ¿cuánto es el factor de carga vertical por reglamento para estructuras del grupo A? 1.5, ¿no? Si fuera estructura del grupo B, con oficinas, sería 1.4. Eso se puede cambiar. Señalamos únicamente la carga 1, porque es la carga de servicio, y le vamos a dar aquí clic para trasladarlo, para que haga la multiplicación. Y le vamos a dar simplemente ADD, adherir. ¿Y van todos ahí? Le damos ADD. Cerramos, y del lado derecho ya tendríamos dados de alta los títulos. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar con carga de servicio. Le damos un clic a carga de servicio, y aquí abajo le vamos a dar clic en ADD. Siempre por default les va a dar Cell Weight Load, que viene siendo el peso propio de la estructura, el cual nosotros debemos de considerar. Entonces señalamos Cell Weight Load. Aquí no movemos nada, es una constante esta, y le damos adherir para que el programa a la hora de calcular considere ya el peso propio de Traves, pero bajo el título de carga de servicio, porque es carga vertical. Luego iríamos ahora al tercer libro azul, que dice Member Load.
Y ahí en member load, aquí nos pide una W. Aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Miren, ustedes por sus prisas, por hacerlo del domingo, porque lo traigo mañana y me tomé todo el fin de semana para irme de paseo, se llegan a equivocar y en lugar de darle en uniform force, le dan en uniform moment. Vean qué ocurre con la tabla. Es idéntica. ¿Qué va a pasar? A la hora que ustedes pidan visualizar cargas, les va a dibujar una serie de elementos, de momentos. Entonces eso le está indicando que se metieron a la tabla equivocada. Entonces, ojo, es en uniform force aquí arriba. ¿Sí? La W, bueno, se supone que el análisis que sí tienen que realizar ahorita todavía a estas alturas de este semestre, ya deben de tener la transformación de cargas, ver si es una losa perimetral, si es losa apoyada, ya deben tener el peso de las figuras, haber sacado cuánto vale esa W, ¿sí? Ahorita yo le voy a dar aquí una WX, pero ese resultado ustedes lo tienen que sacar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, y es con signo negativo, yo tengo una carga de menos 3100 kilos por metro. Le doy adherir, porque va hacia abajo. Luego, vamos a pensar en el entrepiso que tengo menos 4 toneladas por metro. Entonces, menos. Menos 4000. También le damos a adherir. Para acá. Y vamos a pensar que por ahí tengo una concentración. Entonces vamos aquí a la tercera hoja guinda que dice concentrate de force. ¿Sí? Y que tengo una carga concentrada de menos 1500 kilos ahí. Pero la tengo a una distancia de 2.25 metros, porque así está en mi proyecto, ¿no? Entonces la pongo a 2.25, le damos a adherir. Y a lo mejor esta misma carga la tengo a 4 metros. Y le doy a adherir. Nos encerramos. Aquí el programa lo que necesita es que le indiquemos dónde van a ir las cargas, porque le está diciendo, bueno, dónde la voy a colocar. Entonces, la misma consideración, ponemos en lista lateral, señalamos de derecha y luego izquierda. Le voy a pedir que todas estas sean de ese nivel para sortear con un valor de menos 3100. Ahorita, claro, en los ejemplos de ustedes no puede ser todo de 3100, porque tienen que considerar todavía el peso del muro, si tienen equipos de aire acondicionado, si hay tinacos, si hay baños o instalaciones especiales. Entonces no es así, ¿eh? Aguas con eso. Le damos aquí, en este caso no se activó, le damos clic en asignar a vigas seleccionadas. Vamos a asignar. Y ahí estaría representada la carga uniformemente repartida. ¿Sí? Luego, en el siguiente nivel vamos a hacer exactamente lo mismo, pero antes de eso vamos a ver cómo se colocan las cargas concentradas. Señalamos esta para que vean cómo la representa. Y en este caso tenemos que usar el cursor para indicar el programa donde va. Podríamos decir que vayan estas dos vigas acá. Ya dibujo una. Y luego a 4 metros sería aquí. Ahí estarían mis dos cargas concentradas. Si lo veo en el isométrico, nomás se la coloco a esta viga. Por ejemplo, esta podría ir aquí. Y esta de 2.25 la podemos colocar aquí. ¿Sí? Y así la representaría. Ahora, iríamos con la uniformemente repartida, que sería esta. En este caso, vamos a tener que hacerlo por ventana. Tenemos que activar otra vez load. Cuando lleguen a perder la ventana, le dan clic en load, le decimos más, le decimos más de carga de servicio, y aquí sigue la carga, ¿sí? No hay ningún problema, la señalamos, igual. La activamos, revisamos el isométrico que pedimos. De abajo le damos clic en asignar a vigas seleccionadas. Le asignamos. Ahí está ya. ¿Sí? Bien. Ahora hay un problema aquí.
Como es la primera vez que lo instalamos, tenemos que hacer un cambio de unidades. ¿Por qué? Si yo ahorita le digo al programa que quiero visualizar los valores de las cargas que ya asignan, yo ya sé que están aquí, las puede dibujar él acá. Entonces, bueno, un icono que van a utilizar mucho es el de símbolos y etiquetas, que es este. ¿Sí? Este triángulo rojo. El otro que van a utilizar es el de loads para ver cargas. Entonces vamos ahorita primero al de símbolos y etiquetas, symbols and levels. ¿Sí? Aquí le vamos a decir load values, que quiero ver valores de cargas. Le damos a aceptar. Y ustedes se dan cuenta, me está dibujando los valores en kilonewtons por metro. ¿Cómo le hago para cambiarlos a kilogramo metro, que son las unidades que yo estoy trabajando? Aquí en la parte superior del menú, esto lo van a tener que hacer la primera vez que lo instalen, porque viene por default con eso. Nada más esa vez, ya el resto de las ocasiones ya no tienen que cambiar unidades. Venimos a este icono que dice Display Chart, cambio de unidades. Nos va a mandar aquí a esta tabla. Y en esta tabla vamos a buscar el que dice Force Units. Está aquí abajo, unidades de fuerza. ¿Sí? Force Units. Y en Force Units, bueno, la fuerza está bien en kilos. La carga distribuida o uniformemente repartida, le damos clic y buscamos kilogramo metro. ¿Sí? Vamos a aprovechar y una vez el momento, vamos a pasarlo también a kilogramo metro. Y le damos OK. ¿Sí? Entonces se modificó fuerza distribuida y momento nada más, se pusieron en kilogramo metro y le damos OK. Y entonces ella me está dibujando los valores que coinciden ya con los que yo le puse acá. ¿Sí? Bien. Ahora minimizamos la raíz de la carga de servicio y vamos con el sismo en X. Igual, a estas alturas ustedes ya tuvieron que haber calculado los valores de las fuerzas laterales dependiendo del método que generalmente es el estático, porque no son muchos niveles. Y aquí en sismo en X igual, le damos clic al título, le damos a adherir, pero ahora vamos a ir al segundo libro azul, el que está aquí que dice Nodal Loads. Aquí en Nodal Loads me está pidiendo el valor de la fuerza y en qué dirección la voy a colocar. En este caso, como estamos en sismo en X, sería Fx. Igual, ahorita voy a hacer la propuesta del valor, pero ustedes lo tienen que calcular. Recuerden su famosa tablita de Fi es igual a Wi por Hi entre la sumatoria por el portante basal. Eso lo tienen que calcular. ¿Sí? Y aquí en Fx vamos a asignar un valor, por ejemplo, 200 kilos va a ser positivo. Le damos a adherir. Para el siguiente nivel, 1300, ¿no? Le damos a adherir. Cerramos. Y ya aparecen aquí las dos fuerzas que dimos de alta. ¿Sí? Bien. Igual, señalamos las fuerzas, la de 800. Aquí sí me conviene usar cursor porque es una estructura pequeña. Le doy el botón asignar. Y ahí estarían los 800 del sismo, ¿no? Bueno, sobre un nodo. Señalamos los 1300. Y ahí estaría la fuerza en ese sentido. Ese sería el sentido de las X. Luego, minimizamos aquí. Y vamos con Z. Igual, señalamos el título, adherimos en el segundo libro azul que dice Nodal Load, pero ahora en FZ y va a ser negativo, por ejemplo. Miren, los 1200 en la azotea.